Las fuerzas israelíes han reconocido haber llevado a cabo un ataque masivo contra el densamente poblado campo de refugiados de Jabalia, matando a docenas de personas inocentes. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que el ataque destruyó túneles debajo de edificios residenciales y destruyó las instalaciones de Hamás en la región. El ataque, según las autoridades israelíes informadas por The Independent, se justificó porque mató a Ibrahim Biari, líder del batallón central Jabalilla de Hamás. El objetivo militar era de gran importancia, dijo durante la sesión informativa el teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz de las FDI. Múltiples agentes de Hamás fueron asesinados, añadió. Una vez que sepamos más y hayamos confirmado la información sobre otras víctimas, si hay otras y cuál será su alcance, podré responder. Según Amnistía Internacional, los soldados israelíes utilizaron fósforo blanco para herir a personas en el Líbano. La organización de derechos humanos Amnistía Internacional dijo el martes que soldados israelíes dañaron a residentes en el sur del Líbano este mes al bombardear una ciudad fronteriza con fósforo blanco, una controvertida munición incendiaria. Amnistía Internacional afirmó que tenía pruebas de otros 3 incidentes en los que las fuerzas israelíes arrojaron fósforo blanco sobre aldeas fronterizas libanesas el mes anterior. Cuando el compuesto químico blanco y candente es lanzado en áreas habitadas, los grupos de derechos humanos argumentan que viola el derecho internacional. Puede incendiar edificios y quemar carne humana hasta los huesos. Incluso con quemaduras menores, los supervivientes corren el peligro de contraer infecciones y sufrir insuficiencia orgánica o respiratoria. Según Amnistía Internacional, los soldados israelíes utilizaron fósforo blanco para herir a personas en el Líbano. La primera ministra francesa, Elisabeth Borne, declaró ayer una lucha despiadada contra el creciente antisemitismo después de que residentes de la capital francesa descubrieran grafitis antijudíos en edificios de numerosos barrios. El hallazgo se produce semanas después de la guerra entre Israel y Hamás, en la que miles de palestinos e israelíes han sido asesinados y cientos de israelíes han sido tomados cautivos por los extremistas en Gaza. Durante una sesión de preguntas de rutina en la Asamblea Nacional, la señora Borne afirmó: "La situación en el Medio Oriente no justifica el antisemitismo. Mi gobierno está comprometido a librar una lucha despiadada contra el antisemitismo porque nada justifica jamás el antisemitismo". Después de que se descubrieran grafitis antijudíos en Francia, el gobierno prometió perseguirlos sin piedad. Más de 50 palestinos han muerto y más de 150 han resultado heridos en los ataques aéreos israelíes contra el campo de refugiados de Jabalilla, en el norte de Gaza, afirmó el director del Hospital Indonesio de Gaza. Después de que numerosas estructuras residenciales fueran demolidas durante el bombardeo, le dijo a Al Jazeera que temía que las cifras aumentaran. Los funcionarios israelíes reconocieron los ataques y dijeron que habían tenido como objetivo la infraestructura de Hamás, que se había apoderado de edificios civiles, pero dijeron que las víctimas eran terroristas y no civiles. Según Beltrou y Mayra Abud, la portavoz de Hamás, Hassem Hassem, rechazó la acusación y afirmó que las FDI estaban tratando de explicar su atroz crimen de matar civiles. Oficiales militares israelíes han confirmado que llevaron a cabo los ataques, afirmando que estaban dirigidos contra instalaciones de Hamás. Gaza no tiene acceso a ningún tipo de comunicación ni a Internet. La compañía palestina de telecomunicaciones, Paltel, anunció hoy a través de la aplicación de mensajería X que todas las comunicaciones y los servicios de Internet en la franja de Gaza habían sido cortados totalmente debido al restablecimiento de la desconexión del acceso internacional. Paltel es el principal operador de telecomunicaciones de Gaza. Biden es confirmado como embajador en Israel por el Senado, a pesar de la violencia en curso con Hamás. El Senado de Estados Unidos aprobó al embajador de la administración Biden en Israel, una medida que se produjo después de fuertes críticas de la Casa Blanca, que acusó a los republicanos de obstrucción política ante el conflicto. Jack Lew fue confirmado ayer por un estrecho margen, pero lo más importante es que no vio ninguna resistencia republicana abierta a su nominación. El ex agente de la administración Obama será el representante de Estados Unidos ante el gobierno de Bibi Netanyahu en un momento en que Israel se enfrenta a la respuesta a un brutal ataque terrorista de Hamás y es el blanco de una creciente furia por el número de muertes civiles causadas por su ejército en Gaza. El trabajo de Lew en la administración Obama como secretario del Tesoro y jefe de la Oficina de Gestión y Presupuesto, OMB, hacía parecer poco probable que tuviera un proceso de confirmación sin problemas. En ese momento fue elogiado por ser un fuerte progresista que luchó contra los esfuerzos republicanos para
recortar Medicaid. Pero en el contexto de la lucha de Israel contra los militantes de Hamas en Gaza, los republicanos se mostraron reacios a desperdiciar capital político para posponer o frustrar su confirmación. La estación de Liverpool Street de Londres se convierte en el escenario de una sentada de manifestantes pro-palestinos. Activistas pro-palestinos en Londres realizaron una sentada en la estación de Liverpool Street para llamarla atención sobre la crisis actual entre Israel y Hamas. Durante la sentada, coordinada por la Organización de Acción Directa Sisters Uncut, se escuchó música palestina y gritos como «Alto el fuego ahora» de las masas. Ataque al campo de refugiados de Jabalia, Israel lo justifica. Israel dice que el ataque aéreo que lanzó contra el campo de refugiados densamente poblado de Jabalia en el norte de Gaza fue necesario y apropiado ya que tenía como objetivo a un alto comandante de Hamas. El ataque, que destruyó estructuras y creó un gran cráter, mató a unas 50 personas, según estimaciones contradictorias del Ministerio de Salud de Gaza y del director del cercano hospital indonesio, informa Al Jazeera. El Ministerio de Salud informa que entre las víctimas mortales se encuentran varios civiles. Las autoridades de las FDI declararon que el ataque era justificable ya que mataron al comandante de Hamas, Ibrahim Biari, según una sesión informativa a la que asistió The Independent. Israel justifica su ataque al campo de refugiados de Jabalia, donde, según informes, murieron decenas de personas. Las estimaciones locales sitúan el número de muertos por la huelga en más de 50 y muchos más heridos. Por los ataques aéreos de Israel a Gaza, Bolivia rompe relaciones diplomáticas. Bolivia afirmó ayer que había suspendido las relaciones diplomáticas con Israel debido a sus ataques aéreos en la Franja de Gaza. Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se desarrolla en la Franja de Gaza, afirmó en conferencia de prensa el vicecanciller boliviano, Freddy Mamani. No hubo respuesta inmediata del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. Después del ataque del 7 de octubre en el sur de Israel por parte de terroristas palestinos de Hamas, a quienes Israel alega asesinaron a 1.400 personas, incluidos niños, y mantuvieron cautivas a 240, Bolivia se encuentra entre las primeras naciones en cortar abiertamente relaciones diplomáticas con Israel por su guerra en Gaza. Bolivia suspendió las relaciones diplomáticas con Israel en 2009 bajo el gobierno del presidente socialista Evo Morales, también en protesta contra la conducta de Israel en Gaza. La administración temporal de la presidenta conservadora Jeanine Áñez restableció las conexiones en 2020. En Gaza se están cometiendo crímenes de guerra y los condenamos enérgicamente. El presidente de Bolivia, Evo Arce, afirmó este lunes que su país respalda los esfuerzos internacionales para garantizar que la ayuda humanitaria se brinde de conformidad con el derecho internacional. Por la guerra desproporcionada de Israel contra Gaza, Bolivia corta las relaciones diplomáticas con el país. Bolivia criticó el ataque militar agresivo y excesivo de Israel en la Franja de Gaza. Para quienes se lo perdieron, Israel defiende su ataque a un campo de refugiados. Israel dice que el ataque aéreo que lanzó contra el campo de refugiados densamente poblado de Jabalia en el norte de Gaza fue necesario y apropiado ya que tenía como objetivo a un alto comandante de Hamas. El ataque, que destruyó estructuras y creó un gran cráter, mató a unas 50 personas, según estimaciones contradictorias del Ministerio de Salud de Gaza y del director del cercano hospital indonesio, informa Al Jazeera. El Ministerio de Salud informa que entre las víctimas mortales se encuentran varios civiles. El portavoz de las FDI, el teniente coronel Jonathan Conricus, dijo en la sesión informativa que el objetivo era, no solo un objetivo militar legítimo sino un objetivo militar importante al que atacar, y que se tuvieron en cuenta todos los factores, incluida la probabilidad de que los no combatientes fueran impactados. Algunos comentaristas denunciaron la huelga como un ataque inaceptable a la población. El Ministerio de Asuntos Exteriores egipcio informó a los medios estatales turcos: Egipto condena enérgicamente el ataque inhumano israelí contra toda una plaza residencial en el campamento de Jabalia, en el norte de Gaza, que dejó cientos de muertos y heridos.